No es sorpresa para nadie que dentro de las cosas que nos gustan, ya sea videojuegos, anime o cómics, siempre queramos saber cuál es el personaje más poderoso, y dentro de la Fundación SCP esto no cambia. Antes de continuar, tengo que decir que a partir del puesto 6 dejo de decir todas las habilidades de los SCPs, sobre todo del SCP-343, ya que es uno de los que más habilidades llega a tener, y el video se extendería mucho más de lo que ya es. Si ustedes quieren que hable de un SCP en específico de los que aparecen en esta lista, no duden en decírmelo. En la posición número 9 tenemos al SCP-239, la niña bruja, velocidad desconocida, fuerza de elevación desconocida, fuerza de ataque por debajo del nivel humano promedio, durabilidad por debajo del nivel humano promedio, ya que SCP-239 es físicamente una niña de 8 años, pero su nivel puede escalar hasta universal si utiliza su deformación de la realidad, así que aunque diga que está por debajo del humano promedio, recuerda que utilizando su deformación de la realidad puede escalar hasta nivel universal. Resistencia promedio, utilizando su distorsión de la realidad llega hasta universal. Alcance universal. Inteligencia por debajo del humano promedio. Debilidades, sus poderes no pueden usar si ella queda inconsciente, y si no ve a su enemigo tampoco es capaz de hacerle daño, ya que esto es descrito como si puedo verlo, puedo cambiarlo. En el puesto número 8 tenemos al SCP-2317, el devorador de mundos, potencia de ataque, nivel planetario, velocidad hipersónica. A pesar de su gran tamaño cuenta con una velocidad bastante grande, fuerza de elevación al menos clase P+, fuerza de golpe universal, durabilidad desconocida, resistencia desconocida, alcance planetario, inteligencia desconocida, debilidades. Puede ser atado nuevamente solo por las membranas de otras entidades devoradoras. En el número 7 tal vez te sorprenda, pero tenemos al SCP-001, el Rey Escarlata. Estas son sus habilidades: inmortalidad, regeneración media, deformación de la realidad, manipulación de dimensiones, creación, manipulación del tiempo, manipulación del espacio, manipulación de la vida, manipulación de la muerte, manipulación de la oscuridad, resurrección, vuelo, cambio de formas, teletransportación, invencibilidad, invulnerabilidad, solo con seres de su mismo poder o inferiores. Si su enemigo tiene un poder mayor, puede causarle daño. Velocidad desconocida, fuerza de elevación indescriptible, fuerza de ataque alto nivel de dimensiones infinitas, durabilidad alto nivel de dimensiones infinitas, resistencia infinita, rango alto, dimensiones infinitas, inteligencia supergenio, debilidades, el Rey Escarlata perderá su invulnerabilidad y regeneración si pierde su sello. En el puesto número 6 tenemos al SCP-4010, estas son sus habilidades: deformación de la realidad, creación, manipulación del caos, manipulación de la trama. Puede reescribir la trama de toda la Fundación SCP, esto lo podría colocar como el SCP más poderoso, pero existen SCPs que no se ven afectados por esta manipulación, como los que siguen después en este top. Potencia de ataque, nivel universal, velocidad, humano normal, velocidad de elevamiento, humano promedio, fuerza de ataque, nivel humano, durabilidad, humano, resistencia, promedio, alcance, multiversal, inteligencia superior al promedio, debilidades, necesita tiempo para pensar en la nueva historia que escribirá. Este SCP está solo por encima del Rey Escarlata debido a su manipulación de la trama, ya que con esto podría reescribir la historia y fácilmente eliminar al Rey Escarlata, ya que este no es inmune a ella. Ahora sí, comenzamos con los pesos pesados. En el número 5 tenemos al SCP-343, Dios. Estas son sus habilidades: deformación de la realidad, intangibilidad, creación, manipulación del espacio, manipulación de la memoria, manipulación del tiempo, manipulación de la materia, manipulación de la información, telequinesis, telepatía, manipulación de la mente, manipulación de la vida, sentidos mejorados, manipulación de la radiación, invulnerabilidad a través de la deformación de la realidad, proyección de energía, vuelo, curación, manipulación de la mortalidad, manipulación de la muerte, borrado de la existencia, manipulación de la ley, resistencia a la manipulación de la mente, resistencia a la manipulación de la trama, manipulación del alma, magia, manipulación de la materia, longevidad, potencia de ataque dimensional, velocidad, reacción subsónica, fuerza de elevación desconocida, fuerza de golpe desconocida,
durabilidad infinita, resistencia bajo debido a su edad. SCP-239 logró hacerle daño por unos segundos, alcance multiversal, tiene la capacidad de atacar a través de otro universo, inteligencia extremadamente alta, debilidades, baja resistencia si no manipula la realidad, no ve maldad en ninguna persona o entidad SCP, esto provoca que puedan tomarlo con la guardia baja. En el puesto número 4 tenemos a The Overvoid Glurk. Estas son sus habilidades: inmortalidad, conciencia de la cuarta pared, manipulación de la trama, manipulación del texto, manipulación del tiempo, manipulación del vacío, manipulación de la memoria, existencia más allá de las dimensiones, resistencia a la manipulación de la trama, manipulación conceptual, velocidad desconocida, posiblemente omnipresente, fuerza de elevación inconmensurable, fuerza de golpe sin límites, durabilidad ilimitada, resistencia desconocida, rango ilimitado. Inteligencia es casi omnisciente, debilidades ninguna destacable. En el puesto número 3 tenemos al SCP-001 Swan. Estas son sus habilidades: deformación de la realidad, manipulación de la casualidad, manipulación del vacío, manipulación de la trama, creación, manipulación del texto, manipulación de datos, manipulación de la memoria, existencia extradimensional, interacción con la cuarta pared, transmutación, manipulación conceptual, es capaz de borrar otras entidades, manipulación mental, manipulación del tiempo, potencia de ataque, nivel universal, velocidad inconmensurable, debilidades ninguna notable. En el puesto número 2 tenemos al SCP-2747. Estas son sus habilidades: existencia abstracta, manipulación del texto, manipulación de la trama, manipulación del vacío, manipulación de la casualidad, manipulación de la memoria, manipulación de datos, creación de avatares, puede crear encarnaciones físicas de sí mismo, manipulación conceptual, puede crear a personajes como el Rey Escarlata como meros avatares de sí mismo, inmortalidad, existencia extradimensional, manipulación de la información, regeneración, negación de resistencia, debe ser capaz de romper las defensas de otros seres conceptuales de forma similar a sí mismo, absorción, resistencia a la manipulación mental, potencia de ataque, variante, puede ser desde nivel universal hasta nivel dimensional, velocidad desconocida, resistencia desconocida, durabilidad infinita, alcance universal, inteligencia desconocida, debilidades, manipulación de la trama. Personajes de nuestra realidad que cuenten con la capacidad de reescribir la trama pueden eliminarlo. Y en el puesto número 1 tenemos al SCP-3812. Estas son sus habilidades: inmortalidad, existencia de dimensiones superiores, regeneración, manipulación de dimensiones superiores, deformación de la realidad, manipulación del tiempo, manipulación espacial, manipulación de la energía, manipulación del vacío, borrado existencial, cambio de forma, manipulación conceptual, manipulación de explosiones, omnipresencia, telequinesis, telepatía, resistencia a la manipulación de la trama, deformación de la realidad, realidad subjetiva, manipulación física, manipulación de la materia, manipulación de las leyes, creación, anulación de poder, potencial de ataque, nivel universal, velocidad irrelevante, fuerza de ataque irrelevante, resistencia nivel universal, durabilidad infinita, alcance omniversal, inteligencia desconocida, debilidades ninguna. Espero el video les haya gustado. Ya saben que si les gustó pueden regalarle un pulgar arriba, suscribirse y nos vemos en la próxima. Chao, chao.